Muy bien, buenas noches a todos, a los que están presentes, a los que van a ver después la clase. Estamos en la sexta clase de resiliencia y la última. Bueno, bendiciones, ¿sí? Y en esta sexta clase vamos a hacer como un resumen de todo lo que vimos para reflexionar, ¿sí? Para ver en cada punto qué nos pasó a nosotros mismos con respecto a esos puntos que vimos de resiliencia, si nos vimos identificados, si no, qué aprendimos, qué tomamos, qué desechamos, que no nos pareció interesante. Todo eso que planteé ahora, vayan pensándolo para después compartir y mientras tanto, Héctor va a facilitarnos el PDF que preparé para que podamos hacer esa recopilación, ese repaso de todo lo que vimos en las clases, en las 5 clases, ¿sí? Héctor, vamos a hacer punto por punto, obviamente, no tan profundo como lo vimos cada clase, pero vamos a hacer un pequeño repaso de todo, ¿sí? ¿Ahí se ve bien, Andrea? Gracias, se ve espectacular con la pantalla completa. Bueno, dice resiliencia y abajo la frase que habíamos trabajado, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿sí? Eso lo llevamos para reflexionar cada uno de nosotros y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Si nosotros decidimos seguir adelante y no estancarnos, ¿no? No estancarnos en el problema, en la prueba, no estancarnos en el pasado, sino decidir atravesar ese dolor, ¿sí? Y seguir adelante más fortalecido y con crecimiento. Vamos al próximo, Héctor. Entonces, vimos su origen, ¿sí? El autor que empleó por primera vez este tema, ahí se me habían confundido, gracias por los que ya me entregaron la tarea, había comentado anteriormente mientras estaban entrando, hago este paréntesis, que muy lindas las reflexiones, gracias por lo que comparten conmigo, y bueno, ahí se habían confundido un poquito en esto, ¿no? El autor que empleó por primera vez este término fue John Bowlby, inglés, creador de la teoría del apego, fue psicólogo notable por su interés en el desarrollo infantil. Pero en realidad, esta palabra se hace conocida, ¿sí?, ampliamente con Boris Cyrulnik, ¿sí?, que es francés, quien dio a conocer el concepto de resiliencia en su bestseller Los patitos feos, psiquiatra, neurólogo y psicoanalista. Y él plantea esta frase: una infancia infeliz no determina la vida. Por supuesto que no, y eso es lo que fuimos analizando en las características de la persona resiliente, lo que analizamos en la niñez, en la resiliencia de la niñez, la clase pasada, ¿sí? Entonces, una infancia infeliz no determina la vida. Por supuesto que si tenemos una infancia infeliz, podemos transformarla, ¿sí? Pero siempre va a depender de nosotros. El próximo, Héctor. Vimos 2 campos de la resiliencia. Habíamos hablado que había otros campos, en otras áreas. En realidad ya se menciona en todas las áreas, ¿sí? En el deporte, bueno, hablamos de que en la tecnología, ¿sí?, que se menciona también la palabra resiliencia, pero nosotros vimos 2 puntuales. ¿Por qué? Porque a través de la resiliencia en los materiales, o bien mencionado en la ingeniería de los materiales, con la referencia, con el paralelismo que se podía hacer en los materiales, mostraba con respecto a nosotros, ¿no es cierto?, a nuestra personalidad, a cómo nosotros atravesamos las distintas circunstancias, se podía hacer un paralelismo. Por eso es que profundizamos en el campo de la ingeniería de los materiales. Entonces, la resiliencia en este campo, siempre perdón, pero siempre se me pasa la L por la N. Acá se me pasó la L por la N. Es la energía de la deformación que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando un material presenta más resistencia que otro. También es la capacidad de un material para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
Y vimos, obviamente esto se produce en un montón de materiales, pero nosotros vimos unos pocos, ¿sí? El elástico, la piedra, el alambre, ¿sí? La esponja, esos materiales vimos nosotros puntualmente. Pero esto se da en todos los materiales. Cada material tiene una determinada característica, ¿sí? Y va a ser procesado, depende de a dónde va a ser usado. Hay una frase que lo dijo el futuro capellán Carlos Rolón, en la primera tarea, que estaba haciendo referencia a los materiales: cuando internamente está bien sostenido, lo externo se mantiene. ¿Sí? Y creo que lo hacía mención por el alambre, que el alambre a veces se usa como para sostener internamente las estructuras, pero de afuera no se ve, pero está ahí sosteniendo las estructuras, ¿no? Y esa frase está buena y también te lleva a reflexionar. Cuando internamente estamos bien sostenidos, lo externo se mantiene. ¿Y con quién estamos sostenidos? Con nuestro Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios por eso. Después vimos el que más profundizamos, que es porque vamos a tratar con personas, vamos a escucharlas, vamos a asistirlas. Entonces, por eso profundizamos en el campo de la psicología, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que para qué sirve esto? Bueno, como herramientas, como técnica, como estrategia, la palabra que ustedes quieran ponerle, para entender en qué posición está la otra persona frente a la situación que le está pasando y tener herramientas para ver cómo la llevamos, cómo la guiamos. Acuérdense que primero era escuchar bien atentamente por qué situación está pasando, ¿sí? Después, de acuerdo a lo que la persona habla y expresa, le íbamos a hacer preguntas, pero de acuerdo a lo que la persona expresa, le íbamos a hacer preguntas para que ella tome conciencia de cómo está parada en lo que le está sucediendo, y después, obviamente, ir guiándola hasta que tenga su corazón predispuesto y podamos hablarle de Dios, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que en el campo de la psicología es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas, y a salir fortalecidos de ellas también, ¿no? Entonces, la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Acá creo que no lo aclaré, pero ¿se acuerdan que habíamos visto la diferencia entre resistencia y resiliencia? ¿Sí? La resiliencia es después de un trauma, ¿sí? Sobreponerse después de un trauma. Vamos al próximo. Héctor, gracias. Vimos los sinónimos de la resiliencia: la flexibilidad, la resistencia, la elasticidad, la fortaleza, la solidez, la tenacidad y la ductilidad. ¿Qué características son estas y las que vimos en los materiales? Y obviamente muchas más, pero son las que vimos en los materiales, por eso lo relacionamos, ¿sí? Entonces, estos son los sinónimos que identifican, que están relacionados, que complementan la resiliencia, digámoslo así. Entonces, la flexibilidad, que lo vimos con el elástico puntualmente, la resistencia con la piedra, la elasticidad también con el elástico, la fortaleza también con lo que genera eso de sostener, por ejemplo, una estructura con alambre, pero mantiene esa estructura firme, ¿sí? Son ejemplos, puede haber un montón más. La solidez también la podemos ver en la piedra o en esa estructura firme, ¿sí? Y la tenacidad y la utilidad tiene que ver con el proceso que atraviesa el material y que le da esa característica, ¿sí? Hasta que llega, la ductilidad hasta que llega a punto de romperse ese material. ¿Cuánto resiste? Bueno, esa es la ductilidad y la tenacidad. Muy bien. Pues seguimos en el próximo. Característica de una persona resiliente. Bueno, acá
profundizamos bien, ¿no? Cuando hablamos de cada punto, son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, que vimos ese ejercicio, que muchos lo hicieron, pero no todos, ¿sí? Pero está bueno, aunque no me lo muestren a mí, háganlo para ustedes, ¿sí? Es importante porque descubren cosas que por ahí no son conscientes de que la tienen, tanto buenas como malas, ¿sí? Como no tan buenas, digámoslo así. Son creativas, bueno, ¿se acuerdan que también hablamos de qué importancia es la creatividad, de transformar algo? ¿Se acuerdan el cuento de la mujer? De transformar algo que parece, ay, tremendo, doloroso, transformarlo en algo bello, ¿sí? En algo bello. Entonces, el ser creativo es importante. Vimos ese ejemplo. ¿Qué está mostrando? Ahí Marcelo está mostrando algo, fue de casualidad, que puso justito la hoja y está pasando la hoja. Entonces, el ser creativo no solo en eso, acuérdense que no es solo en las manualidades, porque a algunos no les gusta, no es solo eso, sino el cambiar la conducta, el hábito del día, ¿sí? Bueno, yo tengo la costumbre de levantarme, hacer esto, hacer lo otro, no, cambiar. Hacer otra cosa primero, cambiar. Entonces eso también te nutre. ¿Sí? Si no quedamos muy estructurados, muy en el hábito, en la costumbre. Acuérdense que importante es abrir nuestra mente, es darle lugar a que entren otras maneras, ¿sí? No siempre la manera que conocemos nosotros, porque eso nos permite ver el mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se mueve igual, todos los días se mueve diferente. El tema es que nosotros le podamos dar ese lugar y podamos ver ese mover diferente. Porque si nosotros no mantenemos la estructura y en nuestra manera, por ahí el Espíritu Santo se quiere mover y no lo dejamos, ¿sí? Por nuestra estructura. Entonces entendamos eso, es muy importante entender esa parte. Confían en sus capacidades. ¿Por qué tenemos que ir conociéndonos cada vez más y más? Porque así tenemos bien en claro cuáles son nuestras capacidades. Entonces, si nosotros tenemos bien en claro cuáles son nuestras capacidades, vamos a entender por dónde Dios nos quiere llevar para poder usarnos en esas capacidades que hizo que la desarrolláramos, ¿sí? Entonces, es importantísimo ir conociéndonos cada día más nosotros para entender lo que Dios quiere hacer. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Esto lo hemos hablado, ¿sí? Cada prueba, nosotros lo transitamos con Dios cada día, cada prueba que tenemos que enfrentar, bueno, sabemos que es para algo. Sabemos que vamos a aprender de eso. Sabemos que eso Dios lo utiliza para transformarnos, para moldearnos, ¿sí? Tiene que ver con eso. Ven la vida con objetividad. A veces por ahí, por lo que hemos vivido de niños, por nuestro entorno, cómo hemos crecido, nos cuesta ver primero, de buenas a primeras, ver lo bueno o ver con objetividad. No, por ahí siempre pensamos mal. Depende de cómo nos hemos criado. Entonces, entender que tenemos que ver con la mente de Dios. Dios siempre va a mirar lo bueno. Dios siempre va a mirar lo bueno. Entonces, tenemos que tratar de siempre ver lo bueno, de no pensar mal, ¿sí? Y si pensamos mal, darnos cuenta. Ay, estamos pensando mal. Tomar conciencia y quitarlo, ¿sí? Llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto lo que estoy haciendo ahora es lo que hemos aprendido con puntos que parecen del mundo secular, lo estoy llevando a nosotros, a internalizarlo con cómo está Dios ahí también, ¿sí? Cómo no, está hablado con otras palabras, pero nosotros que somos hijos de Dios lo tomamos, ¿sí? Con las herramientas que ya Dios nos dio a través de su palabra y a través de cómo transitamos su camino y de lo que estamos aprendiendo en él.
El próximo se rodean de personas que tienen siempre una actitud positiva. Acuérdense que yo siempre aclaro en este punto que es nuestro círculo interno, al que le confiamos por lo que estamos pasando, al que le abrimos nuestro corazón, ¿sí? Entonces, a esas personas, saber relacionarnos con personas que por ahí, porque nosotros podemos amar a una persona, pero por ahí la característica de esa persona siempre te va a dar la parte mala, siempre te va a mostrar lo malo, o siempre te va a decir, no, fíjate, no fíjate. Entonces, bueno, tenemos que ver a quién le confiamos nuestras cosas y tratar de siempre estar relacionándonos con personas que nos animen, que tengan una mirada linda, buena, ¿sí? No intentan controlar las situaciones sino sus emociones. Acuérdense que habíamos puesto entre paréntesis ahí el discernimiento, lo que Dios nos muestra, cómo manejarnos, ¿sí? De que Él tiene el control total. Nosotros desde nuestro lugar hacemos lo que podemos. El resto se lo dejamos a Él, porque el único que sabe todas las cosas y el que conoce los corazones es Dios. Entonces, nosotros hacemos lo que podemos, tratamos de tener dominio propio de las emociones, hay a veces que no podemos, otras veces sí, ¿sí? Depende de la situación que estemos pasando, porque somos personas, entonces nos puede pasar que hay momentos que no lo podemos controlar, ¿sí? Porque estamos más vulnerables, porque estamos pasando una situación muy difícil, y hay otros momentos que estamos más fortalecidos, va a depender, pero saber que lo hace Dios, ¿sí? Que el control lo tiene Él. Entonces, el próximo, Héctor. Gracias. Son flexibles ante los cambios. Bueno, también acá vemos la palabrita, lo relacionamos con los materiales también. Tenemos que ser flexibles, ¿no? Hablamos nuevamente de esto de que siempre lo menciono, esa estructura que por ahí tenemos algunos, me incluyo. Hay que romper con esa estructura para nosotros adaptarnos a esos cambios. Y más en esta sociedad que estamos viviendo, están pasando muchos cambios abruptos. Si bien estaban, ahora se ven, están más visibles. Ahora hay leyes que avalan esos cambios que no están aprobados por Dios. Pero bueno, nosotros tenemos que ver, a ver, cómo enfrentamos esos cambios, que sabemos que frente a la verdad, que frente a la palabra de Dios, Dios no lo acepta. Bueno, nosotros, ¿cómo nos vamos a manejar con esas personas que están involucradas a esos cambios? ¿Sí? Que están involucradas a esa nueva manera de sociedad. Bueno, nosotros ¿cómo nos vamos a manejar como hijos de Dios? ¿Qué luz vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a presentar como luz que somos frente a eso? Como sal y luz. ¿Sí? Vamos a hacer que no está, vamos a decidir nosotros de que esas personas, como no están frente al Señor aceptado, vamos a decidir que no corresponde, que no le vamos a llevar la palabra. Tenemos que ver eso. Porque Dios vino por todos, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos. Entonces hay que dejar que Dios nos guíe para hacer lo que nos manda hacer frente a todo lo que nos presente delante, ¿sí? Porque si no, nuestra estructura nos va a mostrar que ellos no tienen posibilidad. Y no es así, porque Dios no vino solo para algunos. Entonces, son flexibles ante los cambios, son tenaces en sus propósitos. Bueno, cuando ya en nosotros como en el camino del Señor, sabemos que cuando nos mostró algo, tenemos que ir por eso que nos mostró, pase lo que pase, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, ¿sí? Son tenaces en su propósito, no importa lo que pase, el Señor me lo mostró, yo voy por eso, ¿eh?
afrontan la adversidad con humor. Bueno, el sentido del humor, siempre que sea en conjunto y no reírse de alguien, el sentido del humor cambia el ambiente, cambia por ahí una situación que se ve drástica, alguien tiene un sentido del humor y lo muestra con otra perspectiva y cambia, ¿sí? Cambia. Es otra manera de transitar cuando uno tiene sentido del humor. Yo siempre lo digo cuando toco este punto, yo no tengo tanto, soy muy seria, pero está bueno adquirirlo, está bueno, porque te da otra manera de encarar las cosas, ¿sí? Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Acá, por los que por ahí nos queda un poquito de orgullo, por ahí por los que creemos que tenemos que hacerlo todo nosotros, todo depende de nosotros, si no lo hacemos nosotros no está bien, o no puede pasar algo tremendo. Bueno, no, hay que delegar, hay que buscar ayuda, hay que confiar que Dios también va a usar al hermano, ¿sí? Hay que tratar de aprender a trabajar en equipo, aceptar a la otra persona, como es, ¿sí? Los vínculos, como hablábamos hoy con el doctor, con Héctor. Ese vínculo, esos vínculos, hay que estrecharlos, hay que trabajarlos, no se hace de un día para el otro, ¿sí? Cuando se forma un equipo. Hay que entenderse, hay que aguantar, porque cada uno tiene su temperamento y su carácter. Entonces hay que entender que, bueno, es la característica del otro. Yo por ahí tengo un temperamento más tranquilo, pero tengo otras cosas que me tienen que aguantar. Bueno, eso, ¿no? De ir conociéndonos como equipo y pidiendo y poder pedir ayuda cuando la necesitamos. También como ministros, poder pedir a alguien o buscar a alguien para poder hablar, para que nos ministren. Necesitamos esa parte, ¿sí? Porque cargamos con muchas cosas. Entonces, ese apoyo es importantísimo. El próximo, Héctor, ¿cómo poner en práctica la resiliencia? Bueno, acá ya es más, acá lo dice la palabra, es más práctico, es más puntual. Te dice, bueno, cuéntate otra historia. Habla de ese narrador interno, ¿no? Que exagera de buenas a primeras, pero después tenemos ese sistema inmunológico, ¿sí? En la psique, en cuanto a la psicología, que actúa como nuestro sistema inmunológico en el cuerpo, ¿sí? Que después te va diciendo, ah, no, pero no era para tanto, que no, te empieza como a calmar y a mostrarte que se puede seguir, ¿eh? Entonces, esa es la parte de cuéntate otra historia. La cuestión de actitud, ¿se acuerdan que habían dos contrastes? Entonces estaba la actitud que afrontás lo que te está pasando, seguís adelante, creces con eso, te fortaleces con eso, o la otra actitud, no, pobrecita de mí, esa actitud de victimización, que generalmente es la conmiseración, se llama conmiseración, esa actitud de victimización, ¿no? De no, pero no, porque por el otro, siempre por el otro, siempre por el otro, nunca es la decisión de nosotros que estamos donde estamos. ¿No es cierto? No. Si estamos en un lugar determinado y nos está pasando determinadas cosas, es por decisiones también que hemos tomado. Entonces, cuando tenemos que hacernos cargo de nuestra decisión, hacernos cargo y salir de ese pozo, porque nos quedamos estancados y ya está, si nos quedamos estancados, ya es muy difícil poder ver que se puede salir solamente con la guía y el mostrar que tome conciencia de que está haciendo, que está teniendo esa victimización, con delicadeza guiar a la persona y mostrarle a través de preguntas que se dé cuenta que está en esa situación de victimización y ahí poder salir. Pero primero tiene que ser consciente la persona. Si no es consciente de que está en esa situación de victimización,
es complicado que salga, ¿sí? Es complicado. No es imposible, para Dios nada es imposible, pero es más difícil, es más complicado. ¿Quién creo que soy? Esto es también ese trabajo, ¿no? De a través de las cualidades que habían hecho en el ejercicio, de los defectos, de las virtudes, ¿sí? Entonces, o de las debilidades, ahí vamos descubriendo, porque a veces tenemos una percepción de nosotros equivocada, tenemos una percepción de nosotros equivocada, porque como tenemos una percepción subjetiva, la otra persona lo va a ver objetivamente. Entonces es importante entender cómo nos ven, para así nosotros también irnos conociendo más y tener una real percepción de nosotros, ¿sí? Una real percepción de nosotros es importantísimo. Crea un diario de gratitud. Hablamos de esto, ¿no? Qué importante es expresar cada día, si es posible, o por semana, depende de ustedes eso, pero de expresar, de agradecer, de escribir las reflexiones, las meditaciones que tenemos en el Señor, de escribir todo eso que nos pasa. Qué importante, porque yo soy de eso, de las meditaciones. Cada vez que medito con la palabra, escribo. Cuando pasa el tiempo y veo eso que escribí, dije, wow, ahora pienso así, porque, bueno, te das cuenta de lo que vas creciendo también. Entonces es importante. Enfrenta tus miedos. Hablamos de que no es superarlos, es enfrentarlos. Es poder dominar eso, es poder saber que los tenés, pero seguir adelante a pesar de, ¿sí? Practica la compasión. Bueno, esto es fundamental. Y por eso se dice, o no por casualidad, mejor dicho, el Señor nos usa por ahí con personas que han transitado parecido a lo que hemos transitado, no por casualidad. O así, es la manera más directa de poder practicar la compasión, la empatía, porque claro, la entendemos. Ahora, se nos presenta una persona que por ahí no transitó lo que nosotros transitamos. Bueno, tenemos que también seguir practicando la compasión, tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿sí? De tener esa empatía, si Dios tiene misericordia para con nosotros cada día, nosotros a veces nos olvidamos, a veces nos encontramos con el dedo acusador, por lo menos yo hago mea culpa y digo, a veces sin darme cuenta me encuentro con el dedo acusador, y cuando me doy cuenta le pido perdón al Señor, porque a veces nos creemos que entendemos o que sabemos determinada situación y después nos damos cuenta que no, actuó de esta manera porque estaba atravesando esto, o porque al Señor todavía esa parte no lo ha transformado, porque hay varios aspectos de nuestra vida y Dios va transformando de a poco, algunos más rápidos, otros no, depende del lugar que le damos. Entonces a veces nos encontramos con ese dedo acusador, sin entender lo que Dios está haciendo en la persona. Entonces, practiquemos la compasión y la misericordia, ¿sí? Y bueno, y por último, practica el perdón. Bueno, el perdón es lo primero, ¿sí? Lo hablamos, es una decisión, no depende de emoción, no depende de sentimientos. El perdón a veces es inmediato, o sea, uno perdona y ya inmediatamente sentís que se te salió la carga, esa pesada que tenías. Ahora, otras veces no, otras veces necesita un proceso, es un proceso. Entonces va a depender eso también, de cómo sea la situación, de qué es lo que estemos perdonando. Y primordialmente, antes de perdonar, pedir perdón nosotros. Porque si nosotros tenemos que perdonar es porque algo nos hizo enojar, es porque algo nos hizo sentir dolor, es porque algo nos hizo sentir bronca,
Entonces, eso hay que pedir perdón primero. Entonces fluye, ¿sí? Bueno, seguimos, Héctor, gracias. La resiliencia, eso lo vimos la clase, la quinta clase, la anterior que tuvimos, que es la resiliencia en los niños. Vimos la segurización, ¿sí? Es crear un apego familiar. Una vez creado ese vínculo, se convierte en un vínculo más fuerte, ¿sí? Y los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo, porque es un sentimiento de familiaridad, ¿sí? Este vínculo se puede dar con cualquier persona del entorno que esté el niño, del entorno familiar o de otro entorno que se maneje el niño, se puede dar este vínculo, ¿sí? Y la vulnerabilidad son los extremos, ¿sí? Que es cuando en la niñez han vivido en la precariedad social o violencia en su entorno, ¿sí? Familiar, o ha sufrido algo y no lo ha podido expresar. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero estas situaciones puntuales son los que al niño lo vuelve vulnerable. Entonces, cuando va creciendo, llega a la adolescencia, que es la peor etapa, ¿sí? Que lo hemos hablado, en la adolescencia buscan identidad, el querer pertenecer, entonces se quieren identificar con esos grupos, ¿no? Ya sea en la escuela, o en el club, o en la iglesia, o en donde se mueva el niño o el adolescente. Entonces, atraviesan un montón de cosas, y más con los medios de comunicación ahora, con la tecnología, están avasallados de una información que a veces esa información puede ser buena como no. Entonces, esta vulnerabilidad va a depender de la decisión que tome ese adolescente, de cómo sigue. Si puede generar alguien o se puede revertir esa situación, va a depender de él. Ahí sí que va a depender de él. ¿Qué camino va a tomar? ¿Sí? Porque ya viene con esa vulnerabilidad. Entonces, qué bueno que tenga ese entorno, o que haya un entorno que lo pueda ayudar. En este caso estamos hablando de la iglesia, ¿no? De que se encuentre, estamos por ahí, podemos hablar de un adolescente que está en la iglesia, pero que su actitud por ahí en el mover de la escuela y todo eso es diferente, o no. Puede una persona que nos llega, que tiene hijos adolescentes, que estamos guiando, bueno, a ver, ayudarla, guiarla, a ver, hablar con ese adolescente, que se pueda expresar, guiarlo para que pueda fortalecerse, para que de alguna manera logre esa segurización que no tiene, ¿sí? Pero va a depender de ese adolescente, de ese joven. La decisión va a ser de él, ¿sí? Entonces, Boris Cyrulnik dice, una carencia invita a la creatividad. Y que, ¿se acuerdan la comparación que vimos? Pasemos al próximo, Héctor. Si un niño está sin afecto, aislado, no será creativo. Pero también un niño demasiado protegido no será creativo. Entonces, vimos que los extremos, ninguno de los extremos son buenos. Como en la vida. Es importantísimo ir tratando de conseguir un equilibrio, ¿sí? Entonces, guiando a ese niño a que tenga un equilibrio, a animarlo. El próximo, Héctor, y ya vamos terminando, préstele, ¿se acuerdan? Las maneras de amar a los niños, a los hijos, preste la atención, búsquelo, escúchelo, juegue con él. Puse algunos nada más. Haláguelo más, critíquelo menos, confíe en él, mírelo a los ojos, anímelo, pida su opinión, crea en él, y otros más que hemos visto. Hay que tener en cuenta todo esto para los que están en la escuelita bíblica, por ejemplo, para los que tienen comedor, ¿sí? Tengan en cuenta esto, escúchenlos, miren sus conductas,
Si un niño viene y actúa con violencia, bueno, piensen por qué está actuando así, ¿sí? Hablen, ayúdenlo, hablen con los papás, siempre va a haber una raíz. Y ahora que en la próxima clase vamos a trabajar la violencia, vamos a ver los indicadores de la persona agresiva, violenta, los indicadores de cuándo nos encontramos o cuándo podemos percibir una persona que fue víctima o es víctima de violencia. Vamos a ver todo eso, vamos a detectarlo y vamos a tener una guía de cómo manejar eso, ¿sí? Porque hay una guía práctica de cómo manejar eso. Y vamos a ver las dos miradas, ¿sí? Porque tendemos a, digamos, hablamos del dedo acusado, ¿no? El violento. Está, quedó violento. Listo. No, no. Esa persona violenta puede ser transformada. Entonces, esa persona que generó distintas situaciones en otras, que ha lastimado, pero no importa, puede ser transformada. Entonces tenemos que pensar en las dos posiciones, ¿sí? En las dos posiciones. Eso lo vamos a ir transitando la clase que viene. Gracias, Héctor. Bueno, espero que este resumen les haya sido de bendición y bueno, nos queda unos minutitos, 15 minutitos, por si quieren hacer algún comentario de lo que hemos cerrado, así culminado esta sexta clase de resiliencia. Les damos estos minutitos. Acuérdense, el que sepa levantar la mano, levanta la manito, si no, con la mano también, Héctor ahí lo va a estar mirando. Ruth, Ahí, Héctor. Ruth, ya levanto la mano. Abrí el micrófono, Ruth. Y me encantó esta parte de resiliencia, sobre todo el trabajar conmigo, y lo que hablaba usted, que somos muy estructurados. Cómo me ha costado, pero la verdad es que uno no se dé cuenta, pero no me gusta la estructura, pero yo soy estructurada, soy de muchos hábitos, porque la estructura son hábitos muy arraigados. Entonces, soy clásica, nunca, soy a veces hasta rutinaria en algunas cosas, es loco, pero, ay no, porque tiene 57, no, es que yo soy así y tengo que cambiar, por ser los colores. Yo jamás usaba colores vivos, ahora... Bien, ahí, bien. En eso, o sea, eso es salir de la zona de confort, como se dice, la zona de seguridad. Entonces, creo que eso es resiliencia, es cuando uno se da cuenta quién es uno, qué es lo que uno tiene que cambiar, qué tiene que trabajar. Y otra cosa, esto de decirle sí a Jesús en el pastorado me ha confrontado conmigo como, no solamente como mujer, como mamá, como esposa, de darme cuenta que tengo un carácter versus muy, muy potenciado a la XXX y dejarlo en los pies del Señor. Y realmente ahí es que han habido cambios y yo he visto mis reacciones y no me conozco, o sea, yo digo, qué raro, ¿cómo reaccioné así tan calmada? Porque yo soy muy huracán. Pero ahora, después de muchas situaciones, cuestiones de salud, etcétera, etcétera, para hacerla corta y para que participen otros compañeros, he llegado a la conclusión de que, de verdad, el Señor nos da paz. Él es nuestra paz. Y me tomé esa palabra, y cuando hay cosas que no puedo manejar, o dolores o preocupaciones, le digo, tú eres mi paz. Inmediatamente se allanan las cosas y veo la situación como esto, como esto de resiliencia, de que uno, a pesar de, puede volver a comenzar. Eso es lo que yo, y me encantó leer, estoy leyendo todavía algunas cosas de Boris, de este hombre tan genial, ¿no?, en la psicología, así que eso quería compartir con ustedes, si les sirve a alguien.
Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este resumen, sobre algunos que ya han entregado la tarea, que quieren compartir a los demás la reflexión? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ahí Carlos Ahí, levantó la mano. Carlos levantó la mano. Abrí el micrófono, Carlos. Carlos Rolón, justo al que cité. Buenas noches. Buenas noches. Mire, para mí es un privilegio poder ser participantes en este tiempo, ¿no es cierto? Y me emociona esto porque yo decía, estamos desde La Quiaca hasta el sur argentino, con distintas personas que con una misma mirada, como decía la hermana anterior, se está haciendo formateado nuestro disco rígido, que hoy para afectar a una sociedad que está carente de cosas, de recursos como lo que estamos adquiriendo, es una bendición poder compartir este tiempo con distintas personas, con usted y con distintas personas que hemos sido procesados en la vida y tenemos un molde, como decía la hermana, y muchas veces nos cuesta romper el molde, ¿no? Hoy vemos que para la gente parece natural, para nosotros en nuestra estructura, como fuimos enseñados, no podemos muchas veces ser flexibles. Y todas estas clases a mí me ha enseñado a ser más flexible en el pastorado y aprender, ¿no es cierto? Y saber esto que la persona que uno le da la posibilidad se va a equivocar como nos equivocamos nosotros. Tal vez hoy estamos un poquitito más crecidos nada más, pero darle la posibilidad de aquellos que tal vez están anhelando crecer lleno de falencia y de cosas como nosotros, pero qué lindo es que demos oportunidad, porque dice que la gente está mirando a través de nuestra vida ser un ejemplo, y el ejemplo no es solo ser una buena persona, sino que el ejemplo ver desde aquel que nadie le brinda la posibilidad de hacer algo, ejercer algo, nosotros como hijos de Dios podamos dar la posibilidad. Y eso a mí me emociona porque hoy le compartí a usted, creo, o a alguien, que no somos esos buenos samaritanos. Todos pasan de largo, pero alguien pasó con un corazón ya formado, lo levantó, lo llevó, invirtió, y si faltaba algo, se hizo cargo de lo que iba a solventar esa necesidad. Que nosotros podamos ser, a través de estas clases tan interesantes, ser esos buenos samaritanos. Cuando muchos pasan de largo, nosotros podamos extender la mano. Tal vez no podamos salvar a todos, pero que salvemos a alguien, ya hemos cumplido el trabajo. Muchas gracias. Amén, gracias, Pastor Carlos. Ahí la pastora Fabiana, ¿no, Héctor? Fabiana, sí, Fabiana. Abrí el micrófono, Fabiana. Fabiana, abrí el micrófono. Levantaste la manito. Si levantaste la manito. Sí. Lo que pasa es que está viendo. A ver, está esperando. ¿Cómo se abre el micrófono? A ver cómo se abre el micrófono. Claro, me parece que alguien lo. Ah, ¿no levantaste la mano? Ah, no levantó. Sí. ¿No puede abrir el micrófono? Bueno, ahí mientras. Escribilo en el chat, lo que quieras decir. No, me parece que la vienen a ayudar. Mientras tanto, podemos escuchar a Sonia, ¿no? Dale, Sonia, a ver. Y ya la escuchamos después a Fabián. Yo siempre digo, lo bueno de todo, ¿no? Aparte de tener al Señor en nuestras vidas, es siempre estar predispuesto a aprender. Yo creo que el Señor todos los días nos enseña. Amén. Entonces las oportunidades que tenemos como pastores a veces tenemos un montón de cosas, porque cuando mi esposo me trajo en la inquietud, yo le dije, ay, pero es un montón de cosas que a veces uno tiene, ¿no? Que corre con los horarios, que va, que viene, que entra, que sale, pero que siempre podamos estar predispuestos a aprender, porque yo creo que el Señor todos los días nos hace esforzar y aprender, porque hay generaciones que nos esperan y lógicamente
que con los cambios de la temporada también hay cambios, ¿sí? Y qué bueno que podamos por ahí adquirir estas cosas para esta generación, que por ahí no es ni mejor ni peor que la que pasó, simplemente que tiene otras problemáticas, otros problemas, otras circunstancias, otras necesidades, y que nosotros podamos estar abiertos a poder adquirir otras cosas para poder también llevarlo, ¿sí?, a poner en práctica, ¿sí?, todo eso en las generaciones estas que están entrando, para poder ayudarlos, para poder potenciarlos, para poder quizás sacarlos de los lugares de niño, para que cuando sean adolescentes no enfrenten un mal mayor, sino que nosotros podamos estar predispuestos, ¿no?, los líderes, los pastores, poder estar predispuestos a poder ayudar a una generación que viene quizás con un montón de falencias, ¿sí?, a causa de los cambios que han tenido, ¿sí?, porque hay muchos cambios hoy, ¿sí?, en la sociedad, pero que nosotros podamos ser esa mano, ¿sí?, extendida siempre, entonces siempre estar dispuesto. Entonces esto, por ejemplo, a mí me ayudó un montón por ahí a reflexionar un montón de cosas. Nosotros somos de otra generación, pensamos diferente, pero que el Señor siempre tiene la oportunidad de que nosotros podamos cambiar, ¿sí?, nuestro pensamiento, nuestras estructuras. Él dice que lo lleva de gloria en gloria. Esa gloria en gloria es irnos modificando, ¿no?, irnos potenciándonos, irnos llenando de cosas nuevas, sacando lo que nos sirve y sabiendo que estamos preparados para otra generación. No importa la edad que tengamos, sino estar siempre predispuestos, ¿no?, a poder reconocer nuestros errores y poder potenciar aquellas cosas que creemos que realmente nos van a hacer un cambio para esta generación. Yo creo que eso me ha llevado a mí a reflexionar en estos días. Todo esto que he aprendido, se lo he contado a las chicas, hoy tenía reunión en la tarde temprano, por eso llegué sobre el horario y estaba tomando unos mates mientras empezaba, porque yo le contaba a las chicas, porque yo les cuento a mis chicas y a las que me rodean, lo que estoy estudiando, lo que estoy aprendiendo y las cosas que a veces nos pueden ayudar, ¿no?, para que esta generación realmente tenga una puerta diferente y un pensamiento diferente de nosotros, de los líderes, ¿sí? Que es bueno siempre aprender. Esto es todo lo que quería compartir. Gracias por compartir. Gracias. Ahí la pastora Fabiana dice, es tan real lo que dice la pastora Ruth, que no nos enseñaron la flexibilidad, sino el juicio. Ajá. Sigue más abajo. Estamos permanentemente juzgando y exigiéndonos, dice la pastora Fabiana, ¿no? Y exigiéndonos ser perfectos sin poder lograrlo, y hay una frustración grande sin lograr nada. Qué importante lo que acaba de decir. ¿Se pudo desmutear? No. No. Marcelo. Ay, sí. Ahí te desmuteaste, por fin. Porque qué bueno que lo puedas expresar, porque acá está escrito así, expresalo como pastora. ¿Cómo estás? Fabiana, ¿cómo está? Que Dios les bendiga a todos. Hace rato que no puedo hablar, pero ahora justo estuvo una de mis hijas y me ayudó. Bien. Es tremendo, porque yo creo que la mayoría de los que estamos acá somos pastores y venimos de esas ramas. Acá hemos aprendido muchísimo. Yo, la verdad que he aprendido tanto, y la flexibilidad. Es tremendo. Cuando habla de la resiliencia, la verdad que es hermosa la enseñanza, he aprendido muchísimo como persona, como madre, porque yo creo que también, como decía la pastora Ruth, se nos exige tanto, nosotras tenemos que ser las mujeres perfectas, las mujeres, y nos olvidamos de tantas cosas. En mi caso, fue el no contener a mis hijas, fue algo muy fuerte. E inclusive las clases que ahora estamos teniendo me ha ayudado para contener a una de mis hijas que cayó en droga. Cuando la iglesia exigía tanto, ni siquiera teníamos misericordia de los nuestros. Así que fue algo muy fuerte, porque la verdad que la resiliencia es algo que viene de adentro, de poder resucitar como el valle de los huesos secos, ¿no? Hay un león, hay un gigante, hay un soldado dentro de cada uno que el enemigo ha querido matar de una o de otra manera, aún con los ministerios. Porque yo creo que cuando hablamos de ministerio, la mayoría de las iglesias juzga, condena, separa, pero el Señor siempre vino a unir, vino a fortalecer, vino a restaurar, vino a hacer todo nuevo. Así que para mí es maravilloso esto. Y en la tarea, yo quería contar, ¿no?
ese pensamiento que fue real, la mitad era algo cierto, el final lo arreglé. Le sucedió a mi abuela, de verdad, en el jardín de ella, y yo conté que ella todas las mañanas madrugaba y arreglaba un jardín. Tenía un jardín maravilloso. Esa historia. Ay, qué bueno que Precioso. la traigas y la compartas. Dale. Bueno, ella tenía un jardín maravilloso y todas las veces que me levantaba para ir a la escuela le llevaba flores de ahí a mi maestra. Entonces ella me esperaba tempranito con el ramo de flores listo. Un día vienen a decir que abrían la calle y que iban a faltar y mi abuela tenía que de un día para el otro desarmar todo el jardín. Entonces tanto trabajo, tanto amor, tanto esfuerzo que ella había puesto en eso. Pero ¿qué pasa? Tiene que sacar todas sus plantas como con un dolor tan grande en su corazón. Pero resulta que de todo eso quedan muchas cosas buenas, porque ella tenía arbolitos, por ejemplo, el árbol tenía un laurel, de donde todos los vecinos venían, después había quedado en una orilla, y toda la gente sabía que mi abuela tenía burro, menta, y todos venían a sacar de eso. Y yo creo que aunque ella hoy no está, hay un olivo que todavía sigue dando, y todos siguen disfrutando de eso. Y me hablaba mucho de eso, ¿no? De que nosotros quizás no podamos estar un día, pero hemos dejado mucha enseñanza en nuestros cambios, en romper estructuras. A mí me pasó tener una pastora que decía que era perfecta y que las pastoras teníamos que ser perfectas. Entré en un estrés tan grande al no poder llegar a esa perfección y me di cuenta que ella nunca había sido perfecta y que yo tampoco iba a poder ser perfecta nunca y que en realidad lo que hacemos, como dice la pastora Ruth, no hacemos mucho. Así que fue para mí maravillosa las clases de resiliencia, aprendo todos los días, es más, las vuelvo a escuchar y las vuelvo a escuchar, las veo, las bajo, las vuelvo a arreglar. La verdad que es una bendición, pastora. Bueno, Te sigo usando, que te siga gracias. mostrando para que nos ayudes a todos. Gracias a Dios, bueno, Ustedes por también me todo. ayudan Que a Dios les mí. bendiga a todos. Es recíproco, ¿eh? Es recíproco. Gracias por compartir. Ahí, Marcelo. Bien, yo les quería compartir que, bueno, hoy estuve haciendo la tarea recién por los tiempos que tengo, y cuando empecé a leer me acordaba de un consejito de mi apóstol. Él decía que la Biblia se estudia, ¿no? Aparte de leerla, pero la Biblia se estudia. Y mientras hoy hacía la tarea, estudié todo lo que se fue dando en las clases. Y hoy que estuve tranqui aquí en casa, me puse a ver todos los videos de vuelta, creo que vi 3, los últimos 3 vi, y a hacer la tarea. Y la verdad que a nosotros en este tiempo, para mí un desafío estudiar. Mi esposa sabe que no me gusta estudiar. Es decir, estudié en la escuela profética y ahora cuando estuve ahí en Villa Mercedes con esto del desafío de hacer este estudio, vine pero con un folleto que me dieron ahí y vi algunos puntos que me gustaron y le dije a Sonia, bueno, vamos a anotarnos. Ya te anoté, le dije. Y después, bueno, me llamó, creo que un hermano, un capellán ahí, y le dije, sí, lo vamos a anotar. Y la verdad que hay mucho jugo en esto, y yo creo que Dios necesita un ejército bien equipado. Y esto es muy importante porque nunca traté con gente con adicciones, más allá de una oración a alguien, pero ahora es decir, yo trabajo en la ciudad de Mercedes y viajamos en colectivo y vemos mucha gente que le he orado, le he predicado en el colectivo. Me dicen el pastor del 57, acá el 57 es el que te lleva a Mercedes. Si vos preguntás a Mercedes por un pastor, decís, el pastorcito del 57, y mucha gente va a la cárcel. Es decir, el colectivo va lleno continuamente porque hay una cárcel grandísima ahí en Mercedes. Entonces, esto me ha servido para predicarle a mujeres que van a visitar a sus maridos, sus novios. Entonces, esto me ha dado un valor tremendo para poder hablar específicamente, correctamente. Y yo creo que toda sabiduría nos da un poder adquisitivo para llegar a las profundidades de lo natural, y cuando estamos en un crecimiento espiritual, esto nos abre un panorama para poder entrar a la persona
sin hablar del Evangelio, pero después sí podemos practicar realmente a lo que Dios nos llamó. Por eso me gusta mucho esta materia. Estaba escuchando también lo del pastor Marco, creo que se llama, Sí. de los martes, que los martes justo tenemos reunión, entonces no lo vemos después. Y estaba escuchando mucho y la verdad tremendo, tremendo, igual que lo de Ariel en cuanto a la drogadicción, y me ha tocado en este tiempo que hemos empezado esto, el Señor me ha puesto gente que está viviendo sobre la droga, y los he encontrado que andan en la calle ahí en Mercedes. Yo no tengo problema, es algo que Dios me puso en el corazón. Le oro en la calle, no me importa quién me vea, ¿no? Yo oro como Dios me dio para orar, ya tengo un vozarrón muy fuerte, pero hago el ejercicio de la oración en cuanto a eso, y también ahora pongo este material, tanto como para recuperarlos, sacarlos, y mirad, una bendición tremenda porque tenemos gente que ha entrado ahora nueva a la iglesia, una familia completa, se está recuperando el joven de la droga, y le estamos hablando de todo lo que estamos aprendiendo. Gloria Estamos a Dios. reeducando. Así que la verdad que para mí es un gran desafío, pero a la vez cada vez me da más alegría y me desafío más a aprender a escuchar, a notar, que mi letra, después disculpe la letra si me entiende, No pasa pero nada. está muy bueno, esto muy bueno, y le doy gracias a Dios por ustedes. Intercedemos, somos una iglesia intercesora, estamos intercediendo por cada uno de ustedes porque Amén, la amén. verdad que son una herramienta muy útil para la iglesia. Y vuelvo a repetir algo que dijeron los hermanos ahí. Nosotros aprendimos de ser pastores de una forma en la cual no había mucha maestría en cuanto a lo natural. Conocíamos la palabra y cosas de estudios bíblicos, pero estas cosas que continuamente la tenemos dentro de la iglesia con gente, no estamos capacitados. Hoy por hoy, bueno, estamos aprendiendo, y la verdad que hay muchas riquezas naturales que se añaden a lo espiritual, y es una bomba de tiempo para cuando las sabemos explotar. Así que los bendigo y quería compartir eso. Gracias, Marcelo. Quédate ahí un segundo, leo esto y por favor te pedí que hagas la oración, ¿sí? Juan Jauregui dice, un día comprendí que mi único enemigo era yo mismo. Ahí comenzó un cambio más profundo. ¿Qué tal esa frase? ¿Cuántas veces nosotros somos nuestros propios enemigos, no? Es así. Es así. Bien, Marcelo, por favor, cerra la clase con Pastor Marcelo, con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, decretamos con tu autoridad que tú nos has dado aquí en la tierra, así como en el cielo, Señor, la expansión de tu reino a través de la sabiduría, Señor, que tú has dado, a través de las lecturas naturales, de los oficios naturales, para establecer tu reino en la tierra. Señor, yo los bendigo con toda bendición y profetizo, Padre de la gloria, que los territorios que no se han tocado a través de la capellanía, ahora se fortalece esta capellanía establecida por aquel primer hombre que se estableció en esa cárcel, que fue, Señor, hecho un hombre, un varón, a la perfección de perfeccionar a aquellos que estaban perdidos. Espíritu Santo, guía a tus hijos a establecer tu reino. Señor, bendice a este grupo, Señor, que hoy ha tenido el desafío y tienen el respaldo tuyo para extender tu reino a través de lo que tú le has dado. Yo bendigo a cada uno de la organización de esta capellanía. En el nombre de Jesús, y Padre, decretamos como profeta de Jesucristo, anuncio que el rema de Dios, la palabra revelada, cae sobre ellos, Padre de la gloria. Se le da el entendimiento, no la sabiduría de Salomón, sino la sabiduría de este tiempo para ellos, para establecer un reino diferente, establecer una presencia diferente a través de lo natural y de lo espiritual.
Padre de la gloria, se desarrolla en este momento un ámbito de gloria, un ámbito de poder, un ámbito de revelación para cada uno de los que están cursando, Señor. Y declaramos, padres, el ámbito abierto, los cielos de los cielos de los cielos abiertos para que baje tu gloria, tu poder, tu majestad, pero sobre todas las cosas, la misericordia, Señor, para que amemos a nuestro prójimo como a sí mismo nos amamos nosotros. Espíritu Santo, danos la gracia para establecer tu reino. En el nombre de Jesús, declaramos que tu reino se expande a causa de hombres y mujeres que se desafían, Padre, continuamente a establecer y a dar lo que recibieron por gracia, lo que recibieron por Padre, por esfuerzo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, ordeno la recompensa de los altos. Amanderebo Sohamaye. Yo profetizo ahora en el nombre de Jesús, con voz de trompeta, como sonaban los shofar. Amashere Mekeya. Declaro sobre esta capellanía que cae un manto nuevo, algo nuevo que ha de acontecer. Lo que ojo no vio, lo que no subió a corazón de hombre, eso cae sobre cada profesor. En el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, está hecho por la palabra, está hecho por la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, ahí ya cortamos, Héctor, la